Hola, soy Chespirito. Cuando era niño, soñaba con ser muchas cosas, pero jamás imaginé que un día millones de personas conocerían mi nombre. Ahora me toca recordar los momentos más duros y decisivos de mi vida. Desde el amor y la traición hasta la inspiración detrás de los personajes que ustedes tanto quisieron. No fue una vida fácil, pero todo valió la pena. Soy Roberto Gómez Bolaños y este es el resumen completo de la serie Chespirito sin querer queriendo. Todo comienza entre bastidores. Mi hermano Horacio Gómez Bolaños recorre el set avisando al equipo del Chavo del Ocho que es hora de salir a escena. Pero cuando entra en mi camerino, algo no encaja, me ve raro, estoy inquieto. Mis ojos parecen mirar más allá del presente. Hay una nostalgia en mí, un deseo callado de volver a otro tiempo. Ese otro tiempo me transporta a mi infancia, entre carpas de circo y risas sinceras. Allí, sin darme cuenta, tengo mi primer encuentro con la comedia. No lo sé todavía, pero ese mundo colorido y ruidoso será la antesala de mi destino. Estamos en 1951. Trabajo en una empaquetadora de remaches. Día tras día, inmerso en la rutina, siento que no pertenezco a ese lugar. Como un sapo en otro pozo, busco excusas para hacer reír, aunque por dentro me invade una tristeza que no comparto con nadie. Mi vida es tranquila, pero está incompleta. Falta algo. En mis ratos libres actúo con mi grupo de teatro, Los Aracuanes. Organizamos funciones improvisadas que me devuelven el aire. En una de esas presentaciones conozco a Graciela. Desde el primer momento discutimos, pero hay algo en ella que me descoloca, que me intriga. Mi madre no aprueba mis inclinaciones artísticas. Quiere que me aleje del escenario, del arte, pero no puedo renunciar a lo que me hace sentir vivo. Mi necesidad de expresarme es más fuerte que cualquier prohibición. Es 1978. El equipo de la vecindad se reúne. El dueño de la televisora nos informa que debemos grabar un episodio especial de El Chavo del Ocho, esta vez en Acapulco. A mí la idea no me entusiasma. Algo dentro de mí se resiste, pero el deber me empuja. Hay que escribir el guión. La televisión siempre estuvo en mi destino, aunque en casa nunca hubo una. Mi madre se negaba a tener un aparato así. La rechazaba como si fuera una intrusa, pero yo, sin saberlo, ya caminaba hacia esa pantalla. Una tarde, paseando con mis hermanos, volví a ver a Graciela. Me acerqué, la invité a bailar y la sorprendí con mis pasos. Fue un momento simple, pero lleno de esa magia que anticipa los grandes cambios. Graciela me animó a soñar más alto. Me habló de posibilidades, de tener un trabajo que realmente amara. Por primera vez me atreví a imaginar una vida distinta y decidí dejarlo todo atrás. Al día siguiente presenté mi renuncia, me lancé al vacío con la esperanza como paracaídas. Me presenté en una agencia de publicidad. No cumplía con todos los requisitos, pero mi ingenio con las palabras me abrió las puertas. Mi madre no entendía mi decisión, pero le prometí que algún día estaría orgullosa, que valía la pena arriesgarlo todo por lo que uno ama. Con una nueva vida entre manos, reuní valor. Fui hasta Graciela y le pedí que fuera mi novia. Le juré nunca romperle el corazón. Sin embargo, en 1978, algo cambió. Mi cercanía con Florinda, a la que llamaremos Maggie, despertó inquietudes en mi hermano. La familia parecía tambalear y empecé a dudar de mí mismo. En 1956, Graciela y yo nos casamos. Mi habilidad con las letras me permitió destacar como escritor en la agencia. Sorprendí a todos tanto que pronto fui llamado a escribir para Viruta y Capulina. Desde allí, mi humor comenzó a entrar en los hogares. Robé sonrisas, gané corazones.
Pero no todo era alegría. Cargaba preocupaciones laborales, familiares, y el peso del matrimonio cada vez era más grande. Entonces tuve una idea, le propuse a Graciela viajar a Acapulco con los niños y con todo el elenco de la vecindad. Ella aceptó sin imaginar que ese viaje marcaría nuestras vidas para siempre. En 1959 escribía para Viruta y Capulina. Me encargaba de que todo funcionara, aunque a veces eso significaba hacer malabares. Fue ahí donde, en broma, me apodaron Shakespearito, que más adelante lo pronunciarían como Chespirito. 9 años después, los problemas en el set se habían vuelto insoportables. Trataba de mediar, de calmar las aguas, pero ya no podía con tanta humillación. Estaba harto, cansado de los malos tratos. Recuerdo el momento en que miré a Graciela y le dije que pensaba renunciar. En 1978 llegamos con el elenco y mi familia al hotel en Acapulco. Todo parecía perfecto, pero empezaron a surgir sentimientos extraños por Maggie y tensión con Graciela. Algo cambió en el ambiente y no supe cómo manejarlo. Mientras planificábamos el programa, recibí una carta anónima. Era una invitación romántica. No supe qué pensar, pero me inquietó más de lo que hubiera querido admitir. Deseaba que no fuera Maggie y a la vez deseaba que lo fuera. Carlos Villagrán, al que aquí llamaremos Marcos, trataba de convencer a Ramón de dejar el proyecto. Mientras tanto, Edgar Vivar y Rubén Aguirre empezaron a sospechar que alguien estaba influenciando en mis decisiones. Entre sus sospechas y la misteriosa nota, empecé a dudar de todo, incluso de mí mismo. En 1968 escribí un libreto llamado El Ciudadano. Lo llevé al Canal 8 buscando una oportunidad con ayuda de Rubén Aguirre y sí, saltando un muro, logré que un ejecutivo me escuchara. En ese momento, Graciela y mis hijas eran mi único apoyo. Sin ellas no habría aguantado aquella época. Luego vino el golpe más duro, perdí a mi madre y como si fuera poco, me cancelaron El Ciudadano Gómez, se cerraron puertas y mi familia entró en crisis. Me sentí vacío, pero Graciela siempre estuvo ahí. Apresurados por conseguir algo, junto a mi amigo Sergio Peña, logré sacar adelante un nuevo proyecto con el doctor Chapatín, los supergenios de la mesa cuadrada. Estábamos Rubén Aguirre, Ramón Valdés, María Antonieta de las Nieves y yo. Comenzaba una nueva etapa de éxito. El programa gustaba, hacíamos reír con comentarios y chistes que salían del alma. Pero un día me pidieron cambiar el tono. La comedia debía pegar más fuerte, atacar a personalidades de la competencia. Ahí sentí que algo se perdía, que nuestra esencia comenzaba a diluirse. De vuelta en 1978, cuando fui a la cita anónima, mi sorpresa fue grande y agradable al encontrarme con Maggie. Pero lo que realmente me dejó helado fue descubrir que quien me esperaba era Graciela con nuestros hijos. Ellos habían organizado la cita anónima. Nos juntamos y celebramos bajo la mirada triste y curiosa de Maggie. En 1969 volví a renunciar, esta vez por conflictos con la dirección del programa. Sabía que no era la primera vez. Esto afectó a Graciela, se preocupó y con razón. El futuro de nuestra familia volvía a estar en juego y nuevamente por culpa mía. En 1968, mientras con mi familia intentábamos atrapar una simple araña en casa, un ladrón irrumpió de pronto. Esa noche sentí por primera vez una necesidad profunda, la de protección, la de un superhéroe. 2 años después, en 1970, enfrenté las consecuencias de mi renuncia. Algunos se apresuraban a buscar cómo reemplazarme en la televisora
como si todo pudiera seguir igual sin mí. En medio de mi búsqueda de inspiración, apareció un saltamontes, o mejor dicho, un chapulín, que me llevó a imaginar un nuevo personaje. Mientras tanto, Graciela esperaba la llegada de nuestro siguiente hijo. Ya en 1978, durante la grabación en Acapulco, las responsabilidades familiares cayeron por completo sobre Graciela. Yo, junto con nuestras hijas, le exigí atención sin notar que eso comenzaba a desgastarla emocionalmente. En 1970, con el nacimiento del nuevo bebé, la presión por recuperar un espacio en la televisora creció. Necesitaba crear un personaje nuevo y lo necesitaba ya. Fue mi propia familia, Graciela y nuestras hijas, quienes me inspiraron a crear a un superhéroe diferente. Uno que, aunque tuviera miedo y no contara con superpoderes, fuera valiente. Así nació el Chapulín Colorado. La idea del Chapulín no fue bien recibida al principio. Los ejecutivos no la veían con buenos ojos. Así que, junto a Rubén y Sergio, planeamos grabar el piloto en secreto. Contamos con la ayuda de Enrique Segoviano, a quien en esta historia llamamos Mariano Casasola. Graciela fue quien confeccionó el uniforme del Chapulín. Mientras yo escribía, conseguí diseñar el escudo con la CH, inspirado tanto en Chespirito como en Chela. A pesar de toda la carga que tenía encima, Graciela hizo el vestuario y el escudo con amor y entrega. Sé que muchas veces le exigí demasiado y no fue justo para ella. En 1978, durante las grabaciones en Acapulco, Maggie y yo tuvimos un momento especial, tanto profesional como personal. Eso provocó una escena de celos por parte de Mariano. Discutimos fuertemente al punto de que estuvo a nada de renunciar. Al final llegamos a un acuerdo, mantener todo dentro de lo estrictamente laboral. En 1970 nos preparamos para grabar en secreto. Yo reescribí el guión, Mariano dirigió y el elenco estaba más que listo para filmar el piloto de El Chapulín Colorado. Todo pintaba para ser un éxito. Durante la filmación nos descubrieron. El ejecutivo a cargo me confrontó y se negó a ver el material, molesto por la falta de autorización. Pero con un poco de astucia, intercambié las cintas, logré que le diera una oportunidad y valió la pena. El programa fue aceptado por la televisora y el público lo abrazó de inmediato. Finalmente, firmé el contrato para grabar El Chapulín Colorado y me gané a la audiencia. Fue tal el éxito que incluso la competencia comenzaba a planificar el cómo llevarme a su canal. En 1936, por necesidad, tuve que irme a vivir un año con mis tíos. Fue una experiencia que me marcó profundamente, tanto que, sin saberlo, entonces terminaría inspirando a uno de los personajes más importantes de mi carrera. En 1971, Rubén se me acercó para decirme que pensaba irse a trabajar con la competencia. No me agradó la noticia, pero lo entendí. Le dejé claro que las puertas quedaban abiertas para él. Poco después, Sergio me dijo que también se iba, y eso sí que me sorprendió. Cuando en Canal 8 me pidieron que buscara un reemplazo para el personaje de Rubén, me negué. No porque no pudiera hacerlo, sino porque ya tenía en mente crear nuevos personajes. Quería contar otras historias. Volviendo a 1936, cuando llegué a casa de mis tíos, me sentí extraño, fuera de lugar. Pero pronto, la cercanía de otros niños hizo que la lejanía de mi familia no doliera tanto. En 1971, un día que llevé a mi familia al parque, algo hizo clic en mí. Un barril, unos globos, los gritos de los niños, mi gorra y una torta de jamón. Todo eso despertó recuerdos de mi infancia y de ahí nació la idea para un sketch sobre un globero y un niño. Preparé el set y me disfracé del niño. Al unir mis recuerdos de la vecindad con mi imaginación, me di cuenta de que el sketch podía crecer. Necesitaba más personajes, una vecindad completa, un elenco sólido. La emoción era inmensa. En 1978, durante una reunión con la producción y mi familia, me pidieron unas palabras. Me conmoví al comparar a mi viejo club Aracuanes con mi equipo actual. Éramos más que compañeros de trabajo, éramos una familia. Recuerdo que hubo comentarios incómodos,
Marcos hablando de una pelea entre Mariano y yo, Maggie opinando sobre el peso de Edgar y los hábitos de Ramón. A Graciela le molestó mucho, pero yo decidí no decir nada, pero a veces el silencio es más duro que las palabras. En 1970 empecé a planificar la construcción de la vecindad. Cada rincón del set tenía algo de mis recuerdos. El patio, las escaleras, el barril. Los personajes también salieron de ahí, de la memoria y el cariño. A pesar de la oposición de la televisora, quise actores con talento, sin importar que no fueran famosos, para sumarlos a Ramón y María Antonieta, que indudablemente serían parte del proyecto, ¿no? En una fiesta conocí a Marcos Barragán. Hizo un pequeño sketch con Rubén y me gustó tanto que lo invité a unirse. Luego vi a Edgar Vivar en un comercial y me bastó eso para saber que tenía que ser parte del equipo. ¡Qué gran actor! Margarita Ruiz, conocida como Maggie, la conocí en otro programa de la televisora, hacía de lavandera de barrio y tenía una fuerza escénica tremenda. Le propuse sumarse a mi nuevo proyecto, aceptó y se convirtió en una pieza clave del grupo. En 1978, Graciela me reclamó por no haber intervenido cuando Maggie opinó sobre los demás. Justo entonces mis hijos se interrumpieron para pedirme permiso para una salida, pero Maggie volvió a intervenir. Graciela cedió ante sus palabras y yo volví a quedarme callado. En 1971 ya tenía el elenco completo. Se nos unió también Angelines Fernández, una actriz increíble y con gran experiencia. Todo estaba listo para contar historias simples, humanas, llenas de ternura y humor. Historias para toda la familia. Cada personaje tenía un sello único de mi infancia. Las grabaciones estaban por comenzar, el equipo estaba en su lugar y todos en posición. Las cámaras comenzaron a grabar, los actores cobraron vida y así empezó un hito en mi vida y en la televisión latinoamericana. El Chavo del Ocho. En 1972, El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado se convirtieron en un éxito incomparable. Las grabaciones eran un espacio agradable, lleno de creatividad, risas y compañerismo. El impacto fue tal que Telesistema Mexicano, al que aquí llamaremos Canal Alfa, comenzó a buscarme con insistencia. Por aquellos días, Emilio Azcárraga, a quien llamaré Ernesto Figueras, estaba muy molesto por la desleal renuncia de Luis de Llano, que se había marchado a la competencia. Guiado por su padre, Figueras decidió que me quería en su canal sin importar el costo. Las dificultades en las grabaciones del Chapulín hicieron necesaria la incorporación de Mariano Casasola al equipo. Con la llegada de Luis de Llano, mis espacios en la franja horaria se ampliaron. 3 veces por semana al aire con El Chavo, El Chapulín y El Ciudadano Gómez. No era fácil sostener el ritmo, pero al fin me sentí apreciado. Graciela y yo celebramos esa oportunidad con mucha alegría, pero nos interrumpió el aviso de una reunión con un ejecutivo del Canal Alfa. Figueras quería hablar conmigo en persona. Por entonces, Graciela estaba afectada por problemas familiares. La infidelidad de mi hermano había tocado fibras sensibles y eso nos llevó a discusiones. Ella dejó claro su malestar por la deslealtad que percibía. En 1978, las grabaciones seguían su curso. La cercanía entre Margarita y yo comenzaba a llamar la atención del equipo. Mientras un grupo de venezolanos le ofrecían a Marcos un programa para él, le pregunté si ya tenían pensado quién escribiría para él en caso de que aceptara. Eso los llenó de dudas. En aquel tiempo el elenco estaba inquieto por mis reuniones con Figueras. Las especulaciones sobre una supuesta traición iban en aumento. Figueras me ofreció un salario incomparable y difícil de rechazar, pero me pidió que abandonara el Canal 8 de inmediato. Mi lealtad fue puesta a prueba. Le propuse cumplir primero mi contrato con Canal 8 y llevarme a todo mi elenco. Para mi sorpresa, aceptó. Sin embargo, tras la salida de Luis Manuel Pelayo del Canal Alfa, me llamaron con una exigencia clara. Debía abandonar Canal 8 de inmediato o se cancelaba la propuesta. Me negué. Y eso significó rechazar la oferta. Informé al elenco sobre lo sucedido. Hubo frustración.
especialmente por la ilusión que había en esa oportunidad. Pronto recibí una llamada. Figueras había cambiado de opinión y estaba dispuesto a esperarme, pero le respondí que ahora tendría que esperar más tiempo, ya que justo en ese momento había renovado contrato con Canal 8 por varios meses más. Cuando los venezolanos decidieron marcharse, Marcos se enfureció. Y el mal humor de él y Mariano comenzó a afectar el ambiente en las grabaciones. Lo más doloroso sucedió cuando Graciela escuchó, por casualidad, una conversación entre Edgar, Ramón y María Antonieta. Comentaban, entre críticas, la cercanía entre Margarita y yo. Graciela quedó devastada. Me enfrentó con tristeza en los ojos, le dije la verdad. Sí sentía algo por Margarita, pero en lo profesional y lo artístico, aún así su lealtad quedó herida. Luego Graciela habló con Margarita, intentando entender qué había entre nosotros, tanteando con cuidado la situación. En 1972, la muerte del padre de Figueras le dio el impulso necesario para ejecutar un plan que ya tenía en mente. Con Mariano en la dirección, las grabaciones mejoraron mucho, pero una visita inesperada de Figueras interrumpió todo. Me confesó que, al no poder llevarme a su canal, había decidido comprar el Canal 8 completo. Así comenzó una alianza y una amistad que, sin exagerar, revolucionarían la televisión latinoamericana. En 1973, tras sufrir un accidente durante una grabación, me vi obligado a guardar reposo y aproveché ese tiempo para escribir. Preocupada por su carrera, María Antonieta Toni decidió dejar de interpretar a la Chilindrina. Acepté su decisión, dejándole siempre la puerta abierta por si deseaba regresar. Maggie parecía sentirse cómoda con su salida, algo que incomodó al resto del elenco. En medio de ese clima tenso, les anuncié nuestra primera gira internacional, noticia que fue celebrada con entusiasmo. En nuestro paso por Nicaragua, la alegría por la presentación inundó al grupo, mientras Graciela empezaba a notar que Marcos parecía iniciar una relación con Margarita, algo que la preocupaba. Al mismo tiempo recibí una propuesta de Figueras para grabar un disco del programa. En 1974, Toni regresó a trabajar conmigo, lo cual incomodó visiblemente a Maggie. Apoyada por Marcos, me enfrentó y logró desplazar a María Antonieta del papel de enfermera acompañante del doctor Chapatín. Durante las grabaciones, anuncié que grabaríamos todos juntos el segundo disco de Chespirito. Sin embargo, Marcos sorprendió a todos al revelar que había firmado por su cuenta un contrato para grabar su propio disco como Kiko, lo cual generó molestia en el equipo. Mi trabajo seguía interfiriendo en mi vida familiar, lo que preocupaba a Graciela por el futuro de nuestra familia. La grabación del disco continuó sin Marcos, pero su actitud empezó a contaminar el ambiente laboral, deteriorando además su relación con Margarita, hasta terminarla. Una llamada de Graciela interrumpió una conversación con Ramón, lo que agravó aún más nuestra relación. Discutimos por mi constante ausencia y ella empezó a notar que no estaba sabiendo lidiar con el nivel de fama. En 1976 prometí asistir a una presentación escolar de mi hija. Aunque logré llegar, tuve que irme rápidamente a una reunión con Figueras, lo que decepcionó tanto a mi hija como a Graciela. Figueras me anunció una fiesta en mi honor por el gran éxito del programa y me regaló un carro pidiéndome que asistiera acompañado de mi esposa. Graciela y yo discutimos nuevamente por mi ausencia. Enojada, me cerró la puerta y terminé durmiendo en el carro nuevo. Al día siguiente, aún molesta, Graciela escuchó la invitación a la celebración, pero no le causó emoción alguna. Nos reclamamos mutuamente cómo habían cambiado las cosas y la discusión se repitió. Tras la pelea, llegué solo a la fiesta, lo que desconcertó a los demás. Me insistieron en que la llamara, pero fingí hacerlo para evitar que viniera. Durante la celebración, Mariano se acercó a Margarita, quien le aceptó una salida dándole un beso. Animada por una amiga, Graciela llegó inesperadamente a la fiesta. Aunque estaba cerca físicamente de mí, se sentía emocionalmente distante y fuera de lugar. Maggie y Toni notaron su llegada. Toni me animó a ir tras ella, pero cuando por fin decidí hacerlo, ya era tarde, Graciela se había ido.
Justo cuando pensaba ir tras ella, Maggie me detuvo y me pidió que regresara a la fiesta. Acepté, resignado, dejándola ir y volviendo junto a Maggie. Dolida y herida, Graciela me esperaba despierta la noche de la fiesta. Cuando llegué, los dos nos sentimos extraños, distantes. Ambos sabíamos que algo estaba roto entre nosotros. En 1977 intenté escribir, pero ya ni la inspiración me alcanzaba. Estaba bloqueado y sin ideas. Esa situación también afectaba a mi familia y a Graciela, ¿no? La distancia entre nosotros ya era mucho más grande. Las grabaciones de El Chavo del Ocho continuaban y cuando Marcos reclamó por estar reciclando guiones viejos, fue Maggie quien salió en mi defensa. Alterada, exigió al equipo mayor esfuerzo y respeto hacia mí. El elenco, sorprendido, empezó a notar la influencia que ella empezaba a tener. Recibí la noticia de una gira por Sudamérica. Todos se alegraron y yo también. Invité a Graciela, pero se negó a acompañarme, asegurándome que no habría problema si iba solo. Dejé fuera de la gira a Mariano y comenzamos un recorrido exitoso por distintos países. Una noche durante el viaje, necesitando hablar, intenté comunicarme con Graciela, pero no lo logré. Sin embargo, fue Margarita quien se comunicó conmigo, haciéndome compañía en esa larga noche. La química entre nosotros era innegable. Durante la celebración posterior al show, Graciela intentó llamarme, pero yo me quedé hasta el final conversando a solas con Margarita. Bailamos y terminamos besándonos. Esa fue la primera noche que pasamos juntos y fue Tony quien se enteró de todo cuando Maggie salió de mi habitación por la mañana. De regreso a los estudios, no tuve cara para enfrentar a Mariano, mientras Marcos intentaba convencer a un venezolano de hacer un programa individual para Kiko. En casa, la noticia del matrimonio de mi hija despertó en mí sentimientos de culpa y preocupación por mi infidelidad. Hablé con Maggie y aunque se molestó, le pedí olvidar lo sucedido por el bien de mi familia y también por Mariano. Cuando regresé del viaje, una empleada encontró ropa íntima en mi maleta. No dijo nada al principio, pero después se lo contó todo a Graciela. En 1978, durante las grabaciones del Chapulín Colorado, confirmé al elenco el viaje a Acapulco. Fue entonces cuando Margarita anunció públicamente su compromiso con Mariano. Aquello me molestó mucho, pero no podía quejarme. Nuestra cercanía por fin se entendía. Al llegar a Acapulco, la distancia con Graciela tenía explicación. Ella ya sabía de mi infidelidad en la gira. Desde la ventana escuchó la pelea por los celos de Mariano que tuvo conmigo y Maggie, y luego Graciela enfrentó a Margarita cuando quiso ir a buscarme. Durante la discusión con Mariano, no tuve el valor de confesar lo sucedido entre Maggie y yo. Mientras tanto, Tony se preocupaba por el rumbo que todo estaba tomando desde aquella gira. Margarita me enfrentó. No pude ocultar los celos que sentía por Mariano. Discutimos, porque yo no lograba olvidar lo que pasó entre nosotros. Y en un arranque, Margarita arrojó su anillo al mar, demostrando que ella estaba dispuesta a dejarlo todo. Me exigió que aclarara mis sentimientos y tomara una decisión. Entre lágrimas, Maggie rompió su compromiso con Mariano, que quedó destruido. Mientras las grabaciones finales se preparaban en la playa, bajo la mirada de mi familia. La escena icónica de la fogata en la arena se filmó con éxito. Fue un momento emotivo y fuerte, tanto por lo que la escena expresaba, como por el momento emocional de todos los que actuamos en ella. Al terminar, todos empezaron a irse. El equipo, mi familia, todos. Graciela se quedó mirando el mar, perdida en sus pensamientos, lamentando que todo haya llegado a su fin, el viaje y nuestro matrimonio. Un abrazo de Tony fue su consuelo,
pero su dolor era inevitable. Todo el elenco hacía sus maletas, algunos enojados, otros tristes, conscientes de que nada sería igual al regresar. Le dije a Margarita que al volver a México tomaría una decisión. Me despedí de mi familia y me quedé solo, con miedo por lo que estaba dispuesto a hacer. Mientras conversaba con Margarita sobre el dilema de dejar a Graciela, me sentía completamente confundido. No quería tomar una decisión, no estaba listo. Mientras yo me debatía si elegir a mi esposa o a mi amante, Graciela preparaba a nuestra hija para su boda, lamentando mi ausencia. Poco después, Figueras me obligó a ponerme a trabajar en una película. Yo me negué a usar al chavo y decidí crear un nuevo personaje. En las grabaciones, Mariano intentaba arreglar las cosas con Maggie, pero ella fue clara desde el principio. Su relación a partir de ahora sería estrictamente profesional. Pasé unos días muy valiosos junto a Graciela y nuestra familia. En medio de esos momentos se me ocurrió la idea de el chanfle. Se la presenté a Figueras y para mi sorpresa aceptó con entusiasmo. Gracias al apoyo constante de Graciela, por fin volví a sentirme inspirado. Con ese nuevo impulso terminé de escribir la película. Sin embargo, Graciela se sintió incómoda y triste al leer la historia de amor que escribí entre mi personaje y el de Maggie. Aún así, no dijo nada y comenzó la filmación de la película. Mientras tanto, Ramón y Angelines discutían sobre la posibilidad de que él se fuera con Marcos. Ella le hizo saber lo importante que era él para ella, pero su partida parecía inevitable. Luego, Marcos me comunicó su decisión de dejar la producción. Traté de aconsejarlo. Le pedí que no se quedara estancado en el personaje de Kiko, pero no le cayó nada bien. Los roces con Mariano empezaron a incomodar seriamente la filmación. En ese ambiente tan tenso, Marcos anunció a todos de mala gana su retiro. Las discusiones se intensificaron. Marcos discutía con Ramón y en un momento lamentable, Mariano y yo terminamos agarrándonos a golpes, todo por defender a Margarita. Herido y golpeado, le conté de la pelea a Graciela, pero ella no pudo evitar molestarse al saber el motivo de la pelea. Al mismo tiempo, Marcos entró en una disputa legal con la televisora, ya que él se negaba a reconocerme como creador del personaje de Kiko. Unos días después, Ramón me habló en tono calmado y cordial. Me avisó que dejaría la producción para embarcarse en un nuevo proyecto con Marcos. Eso me dolió mucho. A pesar de todo, gané, aunque de mala gana, el conflicto legal. Recuperé los derechos de Kiko y me propuse seguir escribiendo. Sin embargo, en casa las cosas no iban mejor. Graciela resentía nuestra distancia y yo olvidé nuestro aniversario número 23. Eso provocó otra discusión. Finalmente, Graciela me enfrentó. Hace un año había encontrado una prenda íntima de Margarita en mi maleta. Ya no había vuelta atrás. Estaba agotada de luchar sola por nuestra relación y decidió ponerle fin. Después, Graciela les contó a nuestros hijos que nos separaríamos. Ellos lamentaron la noticia, pero ella ya lo tenía decidido. Un año más tarde, Graciela y yo estábamos completamente distanciados. Reunido con mis hermanos, admití que estaba enamorado de Maggie, pero una llamada de Graciela interrumpió nuestra charla. Mientras recogía mis cosas, Graciela y yo tuvimos una última conversación sobre lo que quedaba de nuestra relación. Me habló con calma, con una madurez que siempre admiré. Me dijo que debía seguir adelante con mi vida y abrirle paso a lo que realmente sentía. Al poco tiempo me informaron que debía asistir a un evento benéfico en Colombia. Aunque acepté, no pude evitar sentirme incómodo con la forma en que me lo impusieron. En 1981, mientras me preparaba para salir a una función, una chispa de inspiración volvió a mí. El cariño de la gente, los flashes, las cámaras,
Todo eso me hizo sentir agradecido, profundamente agradecido con mi público. Mi familia celebró mi éxito, incluso Graciela. Después hablé con Margarita. Me acerqué a ella con la intención de comenzar algo nuevo, de corazón. Le confesé mi amor y finalmente nuestra relación se hizo oficial. Tiempo después, Graciela se reunió conmigo, me regaló una caja con recuerdos y por fin, luego de tanto conflicto, hicimos las paces. Recordamos con cariño lo bueno, lo valioso, lo que fuimos. Después de haber dado tanta felicidad a la gente y superado tantos desafíos, entendí algo muy simple pero poderoso. Los inicios y los finales importan. Crecer también, y que al final de cuentas, sin importar todo lo bueno o malo que haya sucedido, toda la alegría, el dolor y todo el camino recorrido, siempre habrá valido la pena. Soy Roberto Gómez Bolaños y este fue el final de la serie Chespirito sin querer queriendo. Denle like, suscríbanse y comenten para más resúmenes similares. Hasta la próxima.